De terrorismos a terrorismos. 29. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 6. La conspiración de los estafadores. B. Parte 8. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. El submarino alemán U-20 atacó al mediodía del 7 de mayo, cuya bitácora indica que se disparó un solo torpedo, el cual bastó para provocar un hundimiento vertiginoso. En 18 minutos, el gran crucero estaba sumergido, ello a consecuencia de una segunda explosión producida al estallar las municiones almacenadas. Remember the mail. 1.198 personas, entre tripulantes y pasajeros, se fueron al agua, pero solo 128 de ellas eran norteamericanas. La guerra mediática se desató. La prensa anglófila procedió a exaltar los ánimos. Aquel fue un acto de piratería atroz, propio de la salvaje raza germana. Como era de esperar, la propaganda estaba predispuesta para actuar en pro de conseguir el objetivo procurado. Destaca un cartel inglés intitulado "Tender la espada de la justicia", en el que aparece la dama ofreciéndoles la espada a los del poniente del Atlántico. En contrapartida, los alemanes celebraron el ataque considerando que la codicia de los anglo-estadounidenses fue la culpable del atroz suceso. Aquello ocurrió a pesar de las advertencias alemanas. En una de las caras de la medalla conmemorativa que se emitió celebrando el ataque se lee: "El transatlántico Lusitania, hundido por un submarino alemán, 7 de mayo de 1915. En la parte superior, nada de contrabando". La otra cara muestra a la muerte vendiendo billetes en la oficina de la Cunard, bajo el siguiente lema: "El negocio, ante todo". Cientos de vidas sacrificadas en vano. Era el caso de que el gobierno norteamericano no declararía la guerra y prosigue en una actitud de aparente neutralidad durante casi 2 largos años más. El hundimiento de Lusitania ocurre, pues, el 7 de mayo de 1915, la declaración de guerra será el 2 de abril de 1917. ¿Por qué el establishment estadounidense prosiguió en su supuesta neutralidad? Porque pragmáticamente se beneficiaba de la guerra en Europa. Sus potenciales aliados eran sus clientes en un círculo monetario comercial por el cual capitalizaba sus apremios. Inglaterra y Francia se veían obligadas a vender sus bienes a los Estados Unidos para obtener préstamos estadounidenses con los que comprar mercancías a los Estados Unidos, vislumbrándose en las oscuras instancias del capital poder la conducción de la bancocracia internacional, implementando tan favorable como lucrativa política internacional. "Paz en la tierra, buena voluntad entre los hombres", decía el tío Sam durante el transcurso de la guerra en una viñeta que capta la actitud del establishment norteamericano. El pacifismo estadounidense al inicio de la guerra y durante su transcurso no era debido a la altruidad del buen samaritano. Había un trasfondo pragmático a lo made in USA. Si es cierto que los padres de la patria habían dejado sentado que los estadounidenses debían mantenerse al margen de los sempiternos conflictos europeos, sí, de esa gran civilización en la que se degüellan los unos a los otros con filosófica serenidad. Diplomático sueco, en comunicación con John Adams, lo dijo. Mas, con las mutaciones internacionales y ante el desarrollo de tan gran nación heredera del desarrollo de la Europa septentrional, se daba ya la condición de que el potencial norteamericano crecía más allá de su detente en América, pudiendo aspirar a desafiar el dominio europeo, precisamente sacando provecho de las sempiternas disputas intraeuropeas. Un aspecto crucial en el taimado proceder del establishment norteamericano venía a ser la instauración de la Reserva Federal, siendo capaz de capitalizar el vigoroso crecimiento de los estados, consolidando la Unión Americana del Atlántico al Pacífico, prodigioso desarrollo y potencial geográfico que los proyectaban a ser la principal potencia del orbe. Para cuando las circunstancias se hacían propicias, la Gran Guerra debilitaba a las naciones hegemónicas de Europa en beneficio directo de los de las barras y las estrellas. Máxime que de por medio fungía a su favor la obtención de beneficios monetarios en su condición de prestamista para con Gran Bretaña y Francia,
dineros a interés que los de Europa empleaban en buena medida para pagar a sus proveedores norteamericanos, redituándoles en ser un negocio redondo para apuntalar el desarrollo de la nueva potencia. La caricatura del tío Sam tenía su complemento dando cuenta de la actitud dual e interesada. Ya de espaldas, el revés del cartelón de venta que portaba tenía la siguiente leyenda: guerra, venta de municiones, pedidos rápidamente surtidos. Otra viñeta daba cuenta del beneficio conseguido. 1917. Resaltaba el año en el que una lluvia de oro descendía sobre un capitalista y un obrero que se llenaba los brazos del metal áureo, teniendo por fondo a las fábricas proveedoras. Corrían los años de guerra y los de Washington no dejaban de proveer a las dos potencias coloniales europeas de vituallas y armas, sobre todo municiones. Un auténtico big business que pasaba por encima de la supuesta neutralidad aludida por el sí honesto secretario de Estado William Jennings Bryan, pero no el alto mando pragmático. El gran negocio consistía en préstamos ventajosos y venta apurada al necesitado en guerra. Resultado: el comercio con los países de la Entente saltó de 824 millones de dólares hacia 1914 a 3.214 millones en 1916. Y Q bono: Norteamérica se fortalecía, Europa se debilitaba. La conducta pragmática de los estadounidenses queda plasmada en su consideración de a qué bando preferir, si a los ladrones o a la partida de asesinos. Pensándolo bien, preferimos a los ladrones, pero solo como un mal menor. Opinión del director de un periódico de la época. Fue hasta el 3 de febrero de 1917 que el gobierno norteamericano rompe relaciones con el alemán. Fue la decisión del alto mando alemán de incrementar la guerra submarina en el Atlántico la causa del deterioro formal en las relaciones. El 25 de febrero un buque británico es hundido, incluyendo pasajeros estadounidenses. Oportuna descripción en la prensa, la prensa aprovecha la ocasión, empleando una descripción que anticipa la del 1984 de George Orwell. 3 norteamericanos, 2 mujeres y un hombre habían perdido la vida. La muerte de las mujeres sugería un triste espectáculo: un torpedeamiento nocturno, un bote salvavidas balanceándose sobre la quilla del barco, una frágil embarcación hundiéndose lentamente en la oscuridad, y la señora de Albert H. Hoy y su hija, Elizabeth, resistiendo sin esperanza a través de la larga noche. Más que oportuna descripción que cumple con despertar la indignación entre las masas. Por supuesto que los típicos chantajes mediáticos amplificados por los crecientes medios de difusión se emplearon desde el comienzo de la contienda por ambos bandos. En la Norteamérica, que desde un principio tomara partido por el bando de la Entente, se difundió una versión infundada de que los alemanes mutilaron niños belgas, típico subterfugio para crear la animadversión que enciende la aquiescencia bélica. Remember el caso de los soldados iraquíes presuntamente asesinando niños en Kuwait, extraídos de las incubadoras. El telegrama Zimmerman, oportunamente interceptado por la Marina Británica, se convirtió en la afrenta que justifica la declaración de guerra de manera ineludible. El mismísimo Big Brother de Theodore Roosevelt participó en el impulso belicista, acorde con su naturaleza, comunicándole al senador Henry Cabot Lodge, de su misma estirpe, remember la implosión del Maine, y si el presidente Wilson no declaraba la guerra, lo desolló vivo. El llamado complot de la invasión prusiana, manejándolo con habilidad, se convertía en una situación extrema de ultimátum, obligando a la administración de Wilson a declarar la guerra, con lo agravante de que en el transcurso de aquel año los submarinos alemanes habían hundido 4 barcos norteamericanos. El Estado norteamericano decide intervenir a favor de la causa atlantista cuando la guerra había desgastado a los contrincantes. Pero incluso así le costó la vida a 114.095 de sus muchachos mandarlos a los campos de batalla, mientras que la intervención en sí le costó unos 30.000 millones de dólares a los contribuyentes. Empero, ya debíamos sospecharlo, ¿quién se benefició? Entre otros, John D. Rockefeller, quien ganó alrededor de 200 millones de dólares, equivalentes a 3.000 millones de los actuales. ¿Y quién fue el prestamista principal? Por supuesto, la Reserva Federal,
La Reserva Federal que presta cobrando, como era de esperarse, unos módicos intereses de ocasión. Así pues, se advierte entre las brumas impuras de la contienda las maniobras de los banksters internacionales, su maléfico influjo dirigiendo la política exterior norteamericana, pronunciándose por el cambio de hegemonía a favor de los Estados Unidos y en detrimento de Europa. No sería ya el Reino Unido quien ostentara como el rey de los océanos y por tanto la nación colonialista preponderante. Su producción venía decayendo en comparación con la alemana y la norteamericana. Los Estados Unidos y Alemania aventajaron a Gran Bretaña en la industria del hierro y del acero, y en los sectores industriales más nuevos y más avanzados técnicamente: química, industria electrónica, industria de implementación más reciente, el sector del automóvil. En las décadas que precedieron a la guerra, la participación británica en el comercio mundial se redujo de un 20%, 1876-1880, a un 14%. Tendencia explicable en parte por la expansión del desarrollo industrial y económico en ultramar, aunque también es posible que sea expresión de una pérdida de capacidad de producción. Gran Bretaña sostenía un superávit positivo en la balanza de pagos gracias a su posición de acreedor internacional, posición construida y respaldada con las inversiones en el extranjero y en los ingresos de los fletes. En los años de 1911 a 1914, Gran Bretaña financiaba por término medio el 84% de sus exportaciones de capital con el producto de sus inversiones en el extranjero, mientras que la marina mercante inglesa representaba alrededor de una tercera parte del tonelaje mundial. La segunda revolución industrial potenciaba a los Estados Unidos y a Alemania como a las dos potencias emergentes, pero los Estados Unidos estaban mucho mejor posicionados geográfica y económicamente para pasar a ser la potencia mundial del siglo XX. Su doctrina Monroe le había posicionado como una potencia colonialista destinada a controlar América, si no es que ya era el caso por completo, y su incidencia en ambos océanos principales le ampliaban los horizontes mundiales, en franca escalada intervencionista. Por el volumen y la distribución regional de su comercio exterior, los Estados Unidos parecían estar más calificados para convertirse en potencia económica mundial. En 1913, todavía era un país que tenía una deuda neta considerable, aunque debido al reciente aumento de sus exportaciones en los últimos 20 años, en un tiempo no muy lejano, se podía esperar un vuelco en la situación. Precisamente ese era el caso. Si entendemos que en 1913 se estaba instalando el nuevo sistema monetario estadounidense e internacional, con el cual se revertiría tal situación, cuando que la guerra serviría para cambiarlo de manera drástica, para que en adelante los Estados Unidos pasaran a ser los acreedores del mundo. Esto en la perspectiva macroeconómica a nivel internacional, mientras que en la dimensión de su micropoder eran los banksters de la Alianza Atlántica quienes pasaban a concentrar su capital en la metrópoli norteamericana. A diferencia, Alemania carecía del dominio colonial indispensable para el establecimiento del hegemón imperialista. La desventaja de no ser una metrópoli colonialista se hacía de notar en que carecía tanto de profusas relaciones comerciales en el ámbito mundial, así como de una fuerte posición de acreedor que le permitiera aspirar a la posición de potencia económica mundial. El comercio exterior alemán no era significativamente inferior al comercio exterior británico, pero se concentraba fundamentalmente en Europa. De ahí que no representara ninguna competencia seria para las exportaciones británicas a ultramar. La búsqueda de tal dominio la hacía expandirse y chocar con Inglaterra, siendo poco factible que llegase a dominar a la Europa entera. La tardía incorporación de Alemania a la disputa intraeuropea por la hegemonía colonial imperialista representaba un hándicap, insuficiencia histórico-estructural en cuanto a capacidad de capitalizar la riqueza mundial. Su clase dirigente, estando consciente de tal desventaja, se lanzaría a la guerra en procura de remediarla. Ya la construcción del ferrocarril Berlín-Ankara iba en dirección de romper la hegemonía comercial británica, tal y como lo hacía constar Walter Rathenau hacia 1913. Necesitamos tierra en este mundo. De los futuros repartos debemos seguir obteniendo cuanto necesitemos hasta sentirnos aproximadamente tan saciados como nuestros vecinos. Temporalidad en que la industria potenciaba un profuso comercio metropolitano, pasando a ser la exportación de mercancías el factor preponderante de la política económica de las potencias hegemónicas.
Gran Bretaña y Francia. El liberalismo, a lo laissez-faire, laissez-passer, fungía a la perfección como dínamo de los vectores centrífugos centrípetos propiamente neocoloniales, lo que incentiva la competencia extrema entre las potencias metropolitanas, las que se veían forzadas a adoptar una agresiva política de comercio exterior, considerada como la única política coyuntural posible en la época. Tal cual, la ideología liberal creaba una apariencia falsa de convivencia armónica en un orden internacional en el que privaba el libre comercio, el libre mercado, el libre intercambio, cuando que en realidad se trataba de una competencia despiadada conduciendo hacia la guerra. La rivalidad entre las grandes potencias industriales en el terreno de la exportación demuestra que en el sistema económico mundial, aparentemente estable y armónico, desde el punto de vista liberal, existían considerables tensiones. Un área de conflictos no menos importante era la creciente rivalidad de las grandes potencias en pugna por la explotación económica del mundo, rivalidad que bajo el concepto de imperialismo dio nombre a toda la época.